Porque cuando todo parece marchar bien, pasa algo y lo echa a perder. En vez de salir pareciera que me hundo, y entre más caigo más me pierdo. Pero en medio del quebranto y del dolor, tu voz me llama con amor. No merezco tu gracia, lo sé, pero tú no te alejas, permaneces fiel. Jesús, siempre estás allí. Cuando ya no puedo más, vienes por mí. Tu mano me levanta del abismo sin fin. Eres mi refugio, mi razón para seguir. Jesús, siempre estás allí. A veces dudo, a veces quiero huir. Siento que el cielo se cerró para mí, pero tú vienes con poder y compasión. Rompes cadenas, sanas el corazón. No merezco tu gracia, lo sé, Pero tú no te alejas, permaneces fiel. Jesús, siempre estás allí. Cuando ya no puedo más, vienes por mí. Tu mano me levanta del abismo sin fin. Eres mi refugio, mi razón para seguir. Jesús, siempre estás allí. Cuando el valle es profundo y la noche no tiene fin, tú eres mi luz, mi salvador hasta el fin. Jesús, siempre estás allí. Aunque falle mil veces, vuelves por mí. Tu amor no cambia, es eterno y sin fin. Mi roca segura, contigo quiero vivir. Jesús, siempre estás allí. Que el Señor te bendiga, mi amado. ¿Cómo estás en este hermoso miércoles? Ombliguito de semana, qué bendición. Parece que la temperatura aquí en la ciudad de Highland está un poquito baja, no como la semana pasada, ¿verdad? El clima está así medio raro. Pero qué bendición, amados, que hoy ya estamos en miércoles y estamos en tu programa. Bienvenido a tu programa Raíces y Alas. Y es un privilegio y un honor estar aquí enfrente de ustedes. Me acompaña mi amada esposa, Pastora Elisa. Den una bienvenida. Bienvenidos todos a este programa nuevamente, Raíces y Alas. Es un gusto poder estar aquí con la audiencia en este nuevo día que el Señor nos da y esperamos de que nos siga hablando el Señor a través de este nuevo tema que tenemos hoy para compartir con ustedes. Amén. Amén. Bueno, el tema del día de hoy, amados, va a ser bien interesante. Restaurando el corazón al primer amor. Acuérdate que estos temas de los miércoles se trata acerca de la restauración. Amén. Necesitamos una iglesia restaurada. Necesitamos una iglesia que esté restaurada para que pueda servir eficazmente. Cuando no estamos bien restaurados, cuando no estamos restaurados, amados hermanos, vamos a dañar en el camino. Y el tema del día de hoy va a ser muy emocionante.
cómo restaurar o restaurando el corazón al primer amor. Antes de que empecemos, ¿por qué no nos ayudas tú a compartir este mensaje, amén, a tus amigos? Como lo pones ahí en tu Facebook, en tu perfil, y le empiezas a empezar a poner like. Si tienes algún comentario, lo puedes dejar, amén, y estaremos tratando de ver si podemos interactuar con ustedes en medio de este programa. Pastora, ¿qué le parece el tema? Restaurando el corazón al primer amor. Pienso que es un tema muy importante en nuestros tiempos, especialmente los tiempos de hoy. Es un tema que suele pasar en la vida del cristiano, en las relaciones terrenales. Es algo muy importante, algo que a veces se nos va de las manos, por decir, por tanta afán de la vida, por tantas cosas que pasan y en realidad se puede ni siquiera dar cuenta que se haya perdido ese primer amor. Es un tema para mí, en mi opinión, muy importante que hay que hablar en vez en cuando a la iglesia y como personas y como hijos de Dios. Amén. Bueno, este tema no va a ser enlazado hacia el matrimonio, hacia el noviazgo. Va a ser un tema relacionado delante de Dios. Como cuando nosotros empezamos, ¿verdad?, a servir a Dios, lo hacíamos todo con un anhelo, pastora. Servíamos a Dios con un anhelo, buscábamos a Dios. Se nos hacía tarde para llegar a la iglesia, no faltábamos ningún servicio, donde quiera queríamos trabajar dentro de la iglesia, queríamos aprender tantas cosas en la iglesia, y eso era porque teníamos un amor. Dios había venido a nuestro corazón, queríamos cambiar nuestra forma de vivir y queríamos empezar a tener esa relación con Dios. Y pasa el tiempo, parece, pastora, que pasa el tiempo y ese amor como que se va enfriando, los problemas, las dificultades. Tal vez la iglesia no empezó a ser como tú esperabas, tal vez te empezaron a dañar y tu corazón se empezó a enfriar, y eso suele pasar muchas de las veces en la iglesia, pastora, o en el primer amor con nosotros. Sí, lo que sucede es de que se vuelve una rutina. Um, que es algo que es siempre lo mismo, porque siempre estás, ¿verdad?, haciendo lo mismo, haciendo las mismas cosas cada semana, todos los días, y así es lo que pasa. Nos metemos en una rutina, una tradición, donde ya es tiempo de hacer esto porque ya es un costumbre que yo tengo acostumbrado. Y eso es lo que pasa a veces también con nuestra relación con Dios, con nuestro servicio a Dios, que ya es algo que es más bien como hábito en vez de hacerlo por amor o por deseo de hacerlo. Y esto suele pasar muchas veces, como dijiste, pastor, por muchas razones. Por eso hay que cuidar eso y estar examinándonos, la cual vamos a estar hablando de eso más adelante, para no caer en esta rutina y en esta, yo voy a decir, una trampa que también nos puede llevar a quejarnos, a deprimirnos, a desanimarnos, a desmotivarnos por causa de esta falta de primer amor y búsqueda de Dios. Amén. En esta tarde vamos a hablar de una iglesia. Vamos a empezar con este versículo, Apocalipsis capítulo 2, versículo 4 y 5. No te voy a dar el nombre de la iglesia. ¿Qué tal que si se lo dejamos allá a los que nos están mirando, a ver si ellos saben de qué iglesia vamos a estar hablando? Está en Apocalipsis capítulo 2, del versículo 4 en adelante. Dice la palabra del Señor así: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete y haz las primeras obras. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Mira qué tremenda palabra Dios le dio a esta iglesia. Alguien de los que está ahí mirando en este momento, que está sintonizado, ¿sabe de qué iglesia se está hablando? Yo sé que usted sí sabe, pastora, pero déles la oportunidad a los que están ahí que sepan, amén, que nos escriban ahí a ver si saben de qué iglesia estamos hablando. Le dice el Señor: ¿sabes? Tengo una cosa en contra de ti, que has dejado tu primer amor. Se lo está diciendo a toda una congregación, no solamente a una persona, sino a una iglesia, a una congregación, a todos los miembros de esa congregación, pastora. Sí, así es. Esta iglesia había caído, como dije, en la rutina, había
había caído en este estado. Y lo que es interesante aquí, que el Señor les dice, vuelven, recuerden primeramente de dónde han caído y arrepiéntanse y haz las primeras obras. Esto es algo importante. Por eso al iniciar dije, a veces hay que hacernos un examen, un autoexamen, una evaluación, de ver dónde nos hemos caído, en qué área, por qué razón hemos caído. Arrepentirnos, en otras palabras, dejar de hacer eso o dejar ese nuevo camino que hemos seguido en vez de las primeras obras que antes hacíamos para Dios. El punto número 1 es el diagnóstico al corazón. Y la pregunta es, ¿has dejado tu primer amor? ¿Cómo vamos a hacer un diagnóstico al corazón? ¿Qué es un diagnóstico? Es examinar nuestro corazón, mi corazón, tu corazón, el corazón de la pastora, examinarnos nosotros, examinar nuestro corazón, mirar qué es lo que hay en nuestro corazón, probar, ¿verdad? Si hemos dejado ese primer amor, si ya no tienes esa chispa que antes tenías cuando recién buscaste al Señor, o qué es lo que ha pasado en ese momento. Vamos a hacer un diagnóstico, pastora, del corazón de nosotros. ¿Estoy sirviendo a Dios con la misma alegría que antes lo servía? ¿O estoy yendo a la iglesia con ese anhelo de experimentar algo de Dios? ¿O estoy buscando consejería para aprender? Porque en el camino que tenemos como pastores, hemos mirado a muchos jóvenes y a muchas personas que han venido a los pies del Señor, pastora. Y hemos mirado las ganas y los deseos que tienen de servir a Dios muchas de las veces. Sí, al principio es así y tienen ese deseo. Lo puedes mirar. Cuando hay alguien que tiene esa chispa que está en su vida, es algo que puedes ver, es algo que se siente, es algo que se transmite. Muchas veces las personas, especialmente los nuevos convertidos que quieren o aún gente nueva que llega a una iglesia, de otra iglesia, o que llegan a una iglesia que nunca ha ido a una iglesia. Esto suele pasar también. Hay muchos casos donde llegan a una nueva iglesia y como que tienen una nueva motivación, que quieren involucrarse, que quieren ser así, quieren conocer, y luego con el tiempo se va enfriando ese deseo y se cansan, se enfadan y miramos que por eso hay gente que van de iglesia en iglesia. Amén. Si me permiten hablar así claro, en el pastoral, en ministerio, ¿verdad? Y esto es algo que miro con esta iglesia. Antes de que el Señor les reprende de su estado, les dice que ellos eran una iglesia que trabajaban arduamente y que era una iglesia que perseveraba y que era una iglesia que no toleraba la maldad en la gente. Y que eran una iglesia que sabían probar lo que era bueno y lo que era falso. Y que habían pasado muchas cosas difíciles y habían perseverado, pero aún en medio de todo eso, y ahí es donde voy y donde estamos llegando, aún en medio de todo eso, aunque trabajaban arduamente, aunque estaban involucrados, aunque sabían distinguir entre lo que era bueno y malo, tenían algo que les había hecho falta y se habían enfriado. Su corazón hacia Dios, la razón, el motivo por la cual hacían las cosas, se habían enfriado y ya no estaban haciendo las cosas como la primera vez por las razones antes, sino que ahora era simplemente hacerlo por hacer. Y muchas de las veces esto suele pasar, especialmente con líderes, pastores y aún gente en la iglesia. Puede pasar, no importa si tienes un título o no tienes título, por muchas razones de la vida, por los problemas o por aún tú mismo, ¿verdad? Empiezas a entrar, como digo, en ese estado, en realidad una trampa, que puede usar el enemigo hacia nuestra contra para detenernos incluso de crecer o de seguir madurando o de seguir metiéndonos más en lo que es la presencia de Dios. Y esto es lo que yo miro que pasó con esta iglesia. ¿Alguien sabe de qué iglesia estamos hablando? Jesús le habla a esta iglesia. Era una iglesia, como dice la pastora, una iglesia activa, una iglesia que tenía una doctrina sólida, era bien doctrinada esta iglesia. Pero tenía un problema muy, muy grave. Su corazón se había enfriado. ¿Cuántas personas de los que nos están mirando, de los que nos van a mirar, no se han enfriado su corazón? Pero usted va a decir, pero yo voy a la iglesia todos los viernes, todos los domingos, cada vez que hay servicio, yo estoy yendo a la iglesia. ¿Cómo es que mi corazón se ha enfriado? Bueno, podemos examinar nuestro corazón en la forma de cómo hacemos las cosas. Ya. Y hay un peligro espiritual
que no se trata de hacer menos. No es porque estoy haciendo menos que me he enfriado, sino es amar menos. Yo lo voy a tomar así en este ejemplo, antes de seguir a los otros puntos. Por ejemplo, tú puedes estar en una relación, en un matrimonio, y puedes estar cerca de la persona, pero no estar cerca de la persona. ¿Sí me explico? So podemos estar en la iglesia, servir en la iglesia, pero no estar cerca de Dios. Estamos cerca de las cosas de Dios, pero no estamos cerca a Dios. Espero que eso nos damos un poquito de sentido, ¿verdad? Para ampliar más de lo que estamos hablando. Y uso el matrimonio porque la relación de la iglesia con Jesús se compara con una relación matrimonial. Esa es la relación más íntima, más sólida, más cerca que se puede tener para compararnos con nuestra relación con Dios. Por eso digo, podemos estar cerca, envueltos en la misma habitación, pero no estar cercas con esa persona o con Dios en nuestra vida. Esta iglesia de Éfeso era una iglesia activa. Sí. Amén. Era una iglesia sólida en su doctrina, pero hacen las cosas porque tenían que, Así no es. porque querían hacerlo. Así es. Examínate en esta tarde tu corazón. ¿Estás haciendo las cosas porque tú tienes un título, soy el ujier y tengo que llegar a la iglesia? ¿O soy el levita de la iglesia y tengo que estar ahí? ¿Soy el maestro de la iglesia y tengo que dar mi clase el día de hoy? ¿Lo haces porque tienes que? Entonces ahí hay un problemita. Y es que tu corazón se está empezando a enfriar, si no es que ya está frío. Y la cosa no es de que tienes, porque es bueno que tú seas, amado hermano, responsable en los cargos que tú tienes en tu iglesia. Es sabio y es bueno que tú seas responsable y que vayas, porque tú tienes un cargo y tú tienes una responsabilidad, pero sabes que cuando tú lo haces porque tienes y no porque quieres, entonces empieza a haber un enfriamiento, o estamos demostrando en nuestro corazón un enfriamiento. Y hay una gran diferencia en tener que hacerlo y querer hacerlo, pastora. Porque muchas de las cosas las hacemos porque tenemos. Ay, voy a ir a predicar el día de hoy. Yo voy a estar ahí porque soy el pastor. Y tengo que predicar el mensaje. Tengo que preparar el mensaje de esta tarde. ¿Sabes qué? Lo estoy haciendo obligado. Lo estoy haciendo porque tengo un deber. Y ante eso no es un querer. Y cuando no hay un querer, Dios no se puede manifestar, pastor, en nuestra vida. Y demuestra un corazón que se está enfriando. Sí, Mateo 22:37 nos dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Esta es la manera como el Señor quiere que le amemos y como Él espera que le sirvamos. Amén. También Jeremías capítulo 2, versículo 2 dice, yo me acuerdo de ti, de la fidelidad de tu juventud, del amor de tu desposorio. En otras palabras, cuando nosotros servimos a Dios, lo tenemos que hacer como el primer día que nos dieron ese cargo, que nos dieron que tuvimos al Señor Jesucristo. Yo recuerdo una de las cosas que me pasó a mí cuando recién recibí el Espíritu Santo, cuando fui bautizado por el Espíritu Santo. Sabes que todo lo hacía con un deseo, con unas ganas. Oraba, leía la Biblia, me la pasaba cantando, hablando en lenguas en mi trabajo. Había ese fuego que no te lo puedo explicar qué tan fuerte era, pero no podía parar de estar alabando y adorando a Dios. Y el Señor nos quiere que volvamos, que restauremos ese amor, que restauremos ese primer amor donde servíamos a Dios con todas nuestras fuerzas, donde buscábamos a Dios sin importar el lugar, la situación que estuviéramos pasando, buscábamos a Dios en ese momento. El Señor dice, acuérdate como cuando estabas joven, recuérdate cuando recién me encontraste, cuando recién te convertiste, recuerda ese primer amor que tenías en tu vida. Hay una frase de A.W. Tozer que dice, la gran tragedia de la vida no es el pecado abierto, sino una devoción enfriada. ¿Cómo podemos elaborar un poquito en eso, pastor? La gran tragedia de la vida no es el pecado abierto, no es un pecado que todos lo miran o que
¿verdad? Que está exhibido, sino una devoción fría. ¿Qué quiere decir? Estás pecando porque tú tienes tu espiritualidad está fría, está casi poniéndote helado, se está congelando. No pecas porque tú eres un pecador, sino pecas, amado hermano, como hijo de Dios, porque tu devoción ante Dios está hecha un hielo. Wow, okay. Bueno, entonces esto es una forma como diagnosticar nuestro corazón, ¿verdad? Hablando de estas escrituras, mirando estas situaciones para ver si hemos dejado el primer amor. Y el segundo punto sería un llamado de Dios, que hay que recordar, arrepentir y hacer. So, número 1, recordar de dónde hemos caído. Reflexionar sobre nuestra intimidad pasada con Dios, el gozo que teníamos, la pasión por su presencia y hacer memoria de esos momentos donde Dios era lo primero en tu vida. So hay que recordar qué hacía yo antes, cómo era yo antes, qué era diferente antes a mi alrededor o a mi persona que ha cambiado, qué cosas ahora está tomando el lugar de Dios quien antes no estaba tomando el lugar de Dios. Y sabes, aún los problemas pueden tomar el lugar de Dios. El afán de la vida, el trabajo, ¿verdad? A veces nos enfocamos tanto, honestamente, tanto en lo negativo, que eso enfría nuestro Amén. corazón, Amén. que en vez de que sea un deleite el servir a Dios, parece ser algo pesado. Parece que es una carga, ¿verdad? Muchas veces, porque decimos, estoy sirviendo a Dios, estoy, como por ejemplo, cuando estás en el primer amor, estás en ese lugar de enamoramiento, ¿verdad? Todo es perfecto, todo es gozo, todo es alegría, ¿verdad? Igual como los recién casados, pero luego pasa el tiempo, empieza los problemas, empieza lo que es las finanzas, empieza tantas cosas y empieza a tomar el lugar de esa pasión, de ese sentir, de ese gozo, y es lo mismo que empieza a suceder en nuestras vidas. So, hay que reflexionar cómo era mi vida íntima con Dios antes, cómo me gozaba en las cosas de Dios, cómo era mi pasión por estar en la presencia de Dios y hacer memoria, recordarnos, ¿verdad? Recordarnos de esos momentos y desear, anhelar, regresar a esos tiempos. So, hasta este momento nadie nos ha dado la respuesta de cuál fue la iglesia que Dios le dijo que volviera a su primer amor. So, ahí te lo dejamos, deja tu mensaje, amén. Ahí vamos a estar mirándolo. So, volvamos, amados hermanos, al primer amor. Como mencionó la pastora, es reconocer de dónde hemos caído. Y la segunda cosa es arrepentirnos. Nos tenemos que arrepentir. ¿De qué, pastora, nos tenemos que arrepentir? No solo arrepentirse, no es solo sentir tristeza, sino cambiar de dirección. Como mencionaba en el podcast, del domingo, arrepentirse es dar la media vuelta, dejar de hacer lo que estabas haciendo y caminar en otra dirección. Eso es verdaderamente un arrepentimiento. Arrepentirse no es sentir tristeza, ay, me siento triste porque le fallé a Dios, me siento triste porque caí, me siento triste por esto, por lo otro. No, no es sentir tristeza, amados hermanos. Dice Matthew Henry, dijo esta frase: la fidelidad espiritual no se arregla con abrazos, sino con arrepentimiento y un corazón rendido. La verdadera fidelidad a Dios, porque a veces todo lo queremos arreglar, amados hermanos, con abrazos. Oh, es que ese es muy seco y no me abraza. Oh, es que ese no, espérate una cosa. El verdadero arrepentimiento, la verdadera fidelidad, amado hermano, no es cuántos abrazos tú das o dejas de dar. El verdadero arrepentimiento y la verdadera fidelidad a Dios es arrepentirte de todo corazón y dejar de hacer lo que tú estabas haciendo. Nosotros, hermanos, tenemos que examinarnos, y Dios nos está llamando no tan solamente a reflexionar en nuestro pasado, sino también a arrepentirnos de las cosas que han hecho que nos enfriemos, que nuestra relación con Dios se esté dañando día a día, y estos pasos nos ayudan para restaurar y regresar a ese primer amor, pastora.
Sí, honestamente, pastor, yo creo que el problema, el clave, la raíz de todo esto es el corazón. El corazón de nosotros, dice la palabra de Dios, sobre todas las cosas, guardado el corazón, porque de él mana la vida. Este es un estado de corazón. Esta iglesia tenía obras, ¿verdad? Porque acabas de mencionar, la frase es la frialdad espiritual, no se arregla con obras. Y esta iglesia se había caído en una frialdad espiritual y estaban haciendo esas obras, pero el Señor por eso les reprende, arrepiéntense. O sea, dejen de hacer las obras y regresan a las obras de antes. Esto es algo importante, ¿verdad? Entender que es un estado de corazón. Cuando una persona se siente frío, hay que examinar y hay que ver arrepentimiento de corazón. Amén. Esto nos lleva al tercer punto aquí, de hacer las primeras obras. Haz las primeras obras. Ya cuando recordamos y nos arrepentimos, entonces hay que actuar. Hay que actuar. Siempre en las cosas de Dios. Siempre hay una parte de nosotros que tenemos que hacer. Dios no hace todo por nosotros. Nosotros también tenemos que hacer de nuestra parte, así como lo hacíamos antes, ¿verdad? Que nos encantaba evangelizar, que nos encantaba alabar, adorar al Señor, que nos encantaba servir con deleite. También hay que regresar a esas primeras obras. Y unas de las obras serían oración. Mucha gente dice, yo a veces pregunto a mi congregación, algunas personas, y digo, ¿de verdad estás orando todos los días? ¿Verdad? Y contestan que sí, pero sí, oramos todos los días, a lo mejor por la comida, cuando salimos a maybe llevar a los niños de la escuela, ¿verdad? No sé qué clase de oración a lo mejor sea lo que estamos haciendo, pero cuando hay una comunión con Dios, hay algo en nosotros que permanece, yo lo puedo mirar así como es un fuego encendido, porque nosotros cada vez que oramos estamos haciendo un altar en nuestra vida. Y cada vez que oramos, estamos manteniendo ese fuego encendido. Cuando yo pregunto a la gente, ¿verdad? ¿Estamos de verdad orando todos los días? Mi pregunta en realidad es, ¿estás tú manteniendo el fuego ardiendo sobre tu altar, el fuego del amor de Dios sobre tu altar? En realidad esa es la pregunta, y aunque me dicen que sí, pero en realidad no se ve esa llama que está quemando. Tiene que ver una oración sincera. ¿Por qué digo esto? Porque cuando apenas venimos a las cosas de Dios, cuando estamos ansiosos para servir a Dios, tenemos un deseo de orar, tenemos un deseo de ir a la iglesia, tenemos un hambre de estar en la presencia de Dios, ¿verdad? Por eso digo, es algo sincero, es algo que está activo, es algo que nos lleva a eso. La otra cosa importante es la lectura de la palabra de Dios. Una cosa es leer la Biblia y una cosa es leer la Biblia. Una cosa es leer un pasaje y una cosa es escudriñar y entender lo que estamos leyendo. No sé si quieres elaborar, pastor, en estos dos puntos antes de seguir acerca de las obras. Oración y lectura con hambre. Oración sincera. Amén. Lectura con hambre. Una oración sincera y una lectura con hambre. Así es. Una oración sincera no es de aquí para afuera, sino es desde acá adentro, desde el corazón, sincero. A sincerarte con Dios. Una de las cosas que debemos de entender, amados, es que Dios escudriña el corazón. Amén. Él no se basa por las palabras bonitas que tú y yo le podemos decir. Él no se basa por qué tanto le lloremos delante de Él, sino Él mira la sinceridad con la que estamos hablándole. Mira, Dios, he dejado de buscar tu palabra, he dejado de amarte, he dejado de estar íntimamente contigo, he dejado de buscar tu presencia, y empiezas a abrir tu corazón delante de Dios, porque, aunque Él ya lo sabe, pero entonces tú te empiezas a sincerar con Dios, y esas son las oraciones que debemos de hacer, amados. Una oración sincera delante de Dios, pero también debemos de leer la palabra de Dios con hambre.
¿Qué es con hambre? Acuérdate que la palabra de Dios es alimento, que alimenta tu alma, alimenta tu espíritu. Es como, por ejemplo, cuando tienes 2, 3 días sin comer y de repente te ponen un manjar enfrente de ti. Amén. ¿Qué es lo que tú haces? Wow, te devoras todo eso. ¿Por qué? Porque tienes hambre. Y más si está rica la comida, ¿cierto? La saborea. Bueno, es lo mismo con la palabra de Dios. Tienes que comer la palabra de Dios con hambre, pero no tan solamente es comer la palabra de Dios, sino que también tenemos que adorar en intimidad. Una adoración en intimidad. Son las primeras obras que debemos de hacer para volver a restablecer o restaurar ese corazón con Dios. Una adoración íntima, pastora. Sí, como adoradora, yo misma personalmente, esto es algo muy importante. Cuando estamos hablando de adoración íntima, eso es tu tiempo a solas con Dios, donde tú puedes entrar en un tiempo de adoración. No nada más es de cantar, sino de expresarte ante Dios, porque acuérdate que la adoración es expresar quién es Dios, es adorarlo por quien Él es. Amén. So, esto es algo muy importante y yo quiero hablar a los que son adoradores o los que dirijan en el servicio, los que tocan en un servicio, tanto como para los que no conozco como los que están en nuestra iglesia. Si tú no puedes adorar a Dios íntimamente, donde tú te postras y empiezas a levantar tus manos, aún si hablas en lenguas, se puede adorar a Dios aún hablando en lenguas, porque es un lenguaje espiritual. Esto es algo muy importante. ¿Por qué digo esto? Porque para poder mantener la intimidad con Dios, tenemos que conectarnos en la dimensión espiritual. Y muchas personas no han entrado en esta dimensión. Por eso cuando llegamos a la iglesia, ¿verdad? Nuestra adoración está apagada porque no estamos conectados. En la lucha. No estamos conectados con Dios a nosotros. Porque acuérdate que tú eres el templo. Tú no vas al templo para que el templo te haga, tú eres el templo que va, que el templo se mueva, que la gloria de Dios se baje. Eso cuando nosotros, este tema es tan importante porque cuando hay frialdad en una vida no puede adorar efectivamente, no puede adorar a Dios en espíritu y en verdad. Esto es algo muy importante. Podemos estar cantando canciones, podemos estar repitiendo palabras, podemos estar tocando un ritmo, una melodía, pero en realidad no está saliendo del corazón y por eso no es una adoración íntima. Una adoración íntima es donde yo me mezclo con Dios, donde yo me hago uno con Dios, donde yo estoy sintiendo la presencia de Dios y no hay nada ni nadie más que afecta o que interrumpa, sino que esto es algo entre yo y Dios. Esto es algo muy, muy importante. Estas tres áreas, tanto la oración con la palabra, tanto la adoración íntima son importantes, ¿verdad? Yo siempre le digo a mi grupo de alabanza, le he dicho, si tú no oras, tú no tocas. Es un decir, ¿verdad? ¿Cómo podemos tocar? ¿Cómo podemos adorar si no estamos orando? Si no estamos meditando en las palabras que estamos adorando a Dios. ¿Y cómo meditamos en eso? Conociendo la palabra. ¿Cómo vamos a adorar a un Dios que no conocemos, que no escudriñamos la palabra? Porque la palabra de Dios nos dice el carácter de Dios, nos recuerda quién es Dios, nos recuerda del poder de Dios, nos recuerda de lo sobrenatural de Dios. Si no estamos meditando en estas tres áreas, ¿cómo podemos llevar una adoración como congregación, como adoradores, que agrade al Señor y que no solamente eso, sino que pasa del techo para llenar y perfumar el trono de Dios? Esto es algo que esta iglesia estaba haciendo. Tenían buenas obras, estaban a lo mejor, ¿verdad?, practicando cosas, pero no lo estaban haciendo sinceramente, sino era por obligación y no por devoción. Amén, gloria a Dios. Es lo que hacemos muchas de las veces por obligación y no por devoción. No es solo hacer las cosas obligadas, porque así demuestras un corazón frío, un corazón apagado, sino con devoción. Cuando tú empiezas otra vez, amado hermano, acuérdate que estas son obras que nosotros debemos de empezar a hacer para que una vez más se vuelva a restaurar esa pasión por el primer amor. Cuando nosotros empezamos a hacer las cosas por devoción, no por obligación, entonces volvemos a restablecer, volvemos a restaurar esa relación que nosotros teníamos con Dios. Dios no desea que nosotros lo adoremos y lo sirvamos, amados hermanos, por obligación. La obligación
te hace alejarte de Dios, pero cuando tú lo haces por devoción, por quién es Dios en tu vida, por lo que Dios ha hecho en ti, entonces hay un cambio de expectativa, un cambio de atmósfera. Aún en la adoración hay un cambio de atmósfera cuando los adoradores lo hacen por devoción y no por obligación. Mira lo que dijo el salmista David en el Salmo capítulo 51, versículo 12, dice: vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. El salmista David, ¿sabes? Llegó un momento tal vez donde su amor por Dios se había opacado, se había menguado. Y en este versículo lo dice: vuélveme el gozo de tu salvación. Yo necesito una vez más que cuando yo te busque siente ese gozo. Yo necesito una vez más adorarte con ese gozo de salvación, con ese gozo cuando en ese momento tú me salvaste. Y esto es volver, amados hermanos, tal vez es muy repetitivo, de volver una vez más a ese principio cuando nosotros alabábamos y exaltábamos a Dios sin importar quién estuviera a la par o quién no estuviera. Y esto es formas, son, amado hermano, estos son principios para volver a restaurar este primer amor que tal vez se ha enfriado. ¿Qué le parece, pastora, si en esta tarde vamos a una hermosa canción? Amén. Y después seguimos con el tema. Amén. Gloria a Dios. Volveremos pronto. Porque cuando todo parece marchar bien, pasa algo y lo echa a perder. En vez de salir pareciera que me hundo, y entre más caigo más me pierdo. Pero en medio del quebranto y del dolor, tu voz me llama con amor. No merezco tu gracia, lo sé, pero tú no te alejas, permaneces fiel. Jesús, siempre estás allí. Cuando ya no puedo más, vienes por mí. Tu mano me levanta del abismo sin fin. Eres mi refugio, mi razón para seguir. Jesús, siempre estás allí. A veces dudo, a veces quiero huir. Siento que el cielo se cerró para mí, pero tú vienes con poder y compasión. Rompes cadenas, sanas el corazón. No merezco tu gracia, lo sé, Pero tú no te alejas, permaneces fiel.
Qué hermoso es saber, amados, que Jesús siempre está allí. Aunque caigamos, Él siempre está ahí esperándonos que nosotros volteemos al cielo y nos vuelve a extender su mano y nos levanta. Estamos hablando, amados hermanos, para aquellos que están sintonizando, la restauración del corazón al primer amor. Qué tan importante es volver al primer amor. Hablábamos acerca del diagnóstico del corazón del ser humano. Y la segunda cosa que hablábamos es el llamado de Dios a recordar las primeras obras que antes hacíamos. Y vamos a entrar al tercer punto, que es la advertencia y la esperanza. ¿Sabes? El Señor viene a haber quitado el candelero de la iglesia de Éfeso. Nadie nos puso ahí cómo se llamaba la iglesia se llamaba Éfeso. A esta iglesia, ¿sabes? Dios tuvo misericordia. Viene a haber quitado el candelero de su presencia, viene a haber quitado el lugar de ella, su testimonio de ella, pero sin embargo le dio, amado hermano, una advertencia a cambiar esa situación. Y lo mismo pasa el día de hoy. Dios nos da una advertencia y nos da una esperanza. Si nosotros, amado hermano, continuamos con un corazón frío, con un corazón que tiene empatía o que no tiene empatía delante de Dios, Dios nos da una advertencia. Jesús advierte que si se arrepiente de eso que está viviendo, si no se arrepiente, la presencia de Dios sería quitada de ellos. ¿Sabes qué significa quitar el candelero? Es quitar la presencia de Dios de esa iglesia, quitar el testimonio, o aún, amado hermano, es desaparecer en totalidad esa iglesia. Y sabes que sería muy triste para nosotros como hijos de Dios, que Dios nos quite su presencia, que Dios se aparte de nosotros. Sería muy triste. Por eso es mejor, amado, volvernos al primer amor, pastora. Amén, esto es algo muy importante, esto es algo esencial en cualquier iglesia, en cualquier vida de un hijo de Dios. Hay una frase de Charles Spurgeon que es muy impactante y lo quiero leer. Y esto es algo que es muy, nos va a hacer reflexionar en este día. Dice, si alguna vez amaste a Cristo más de lo que lo amas ahora, entonces no estás en el lugar donde deberías estar. Yo creo que esto es una frase donde hoy todos podemos examinar y pensar, ¿ha habido algún momento, un tiempo, donde yo puedo decir que yo he amado a Dios, las cosas de Dios, más antes que los amo ahora? Y si es así, eso nos enseña que podamos estar en un estado, así como esta iglesia, donde estamos haciendo las obras, pero no estamos haciéndolo con el amor a plenitud, con ese amor, con esa devoción que se debe estar haciendo. Y sabes, una de las cosas, una de las formas, te voy a decir como pastora, con experiencia, de saber si mi amor se ha enfriado, es porque siempre estoy quejándome de las cosas, que ya no me gusta, no, espera, quejándome de los pastores. ¿Cuántas veces no he escuchado esto de la gente? Ouch. Yo sí lo digo por nosotros. Que no me gusta que hacen así, que ya no hacen las cosas así, que ya no se siente la presencia de Dios, que esto. ¿Será eso? ¿O será que yo he dejado de hacer algo? ¿Será que yo he dejado de buscar la presencia de Dios? ¿Será que yo en algún tiempo encantaba yo servir a esa iglesia, encantaba yo hacer lo que hacía en esa iglesia, y ahora con el tiempo, por causa de que ya mi devoción, ya mi amor no es igual, empiezo a poner los peros, ¿ya? Muchas veces así pasa, porque déjame decirte, débil la gente siempre ha sido, y con faltas eso nunca se va a remover, pero lo que sí cambia en nosotros es nuestra perspectiva y es nuestro amor hacia Dios. So que en este día podemos examinarnos, ¿verdad? La audiencia que nos va a mirar y preguntarnos, ¿cómo está mi amor hacia Dios? ¿Cómo está mi amor hacia las cosas de Dios? ¿Cómo está mi amor hacia las personas? Porque aún también en la forma que amamos a mi esposo, a mi esposa, a mis hijos, a los hermanas de la fe, mi familia, ¿sabes? Eso también nos enseña y nos da indicaciones muchas veces que nuestro amor hacia Dios está frío.
Porque si no estamos en ese amor continuo con Dios, en esa intimidad, en esa presencia, va a ser muy difícil poder amar a las personas que nos rodean. Solo quiero dejar eso contigo en esta noche. Jesús le advierte a la iglesia de Éfeso que se arrepienta. Mira, arrepiéntete de donde has caído. Arrepiéntete de lo que has hecho. Arrepiéntete. Y le dice, si no te arrepientes, te quitaré tu candelero. Hemos hablado que la iglesia de Éfeso era una iglesia que tenía tremendas obras. Sí. Una iglesia, amado hermano, que yo creo que no había ninguna como la iglesia de Éfeso. Sí, no toleraban lo malo. Amén. Eran buenas. Sí. Era una tremenda iglesia Sí, que sí. tenía una tremenda doctrina, Ujú. pero habían caído en la rutina, habían Sí. caído en lo hago porque tengo que. Habían caído en servir a Dios por obligación y no por un deleite de servir a Dios. Y entonces el Señor mira la forma en cómo está dándole el servicio a Dios. ¿Ok? Sí, lo hacían con excelencia. Llegaban a la iglesia una hora antes o media hora antes. Iban y practicaban, se preparaban en sus sermones. Hacían todo lo que tenían que hacer con excelencia. Pero lo hacían como una rutina. Hoy es domingo, tengo que ir a la iglesia. Ay, me tengo que parar a las 9 de la mañana porque a las 10 tengo que estar en la iglesia. Ay, ay, ay. Hoy es viernes, híjole, estoy bien cansado, pero si no voy a la iglesia van a estar llamándome los pastores, ¿verdad? Que por qué no voy, etcétera, etcétera. Y vas no porque tú lo deseas, o sirves a Dios no porque tú lo deseas, sino porque ya se te hizo una rutina y tienes un compromiso. Y el Señor le dice, arrepiéntete. Sé perseverante, vuelve a encender esa pasión, que cuando vengas a mi casa, cuando me sirvas a mí, cuando me des lo que tú me vayas a dar a mí, que no lo hagas por una obligación, sino que tú lo hagas con esa pasión, esa intensidad, una vez más. Y esta iglesia de Éfeso era una iglesia que todo lo hacía perfecto, pero lo hacía por obligación y no por amor a Dios. Y es triste, pastora, servir a Dios por obligación y no por amor. Porque nos comprometemos tanto en las cosas que lo hacemos por compromiso y no por amor. Ya, y cuando es así, hacemos las cosas, pero no lo estamos haciendo ¿Con calidad? con calidad. ¿Mm? Se hace por hacer. Bueno, vamos a dejar allí. Vamos a concluir esto. Amén. Yo creo que hemos dado unos buenos puntos los que han estado mirando esto desde el principio, y si no has estado mirando desde el principio, te pedimos, ¿verdad?, que vayas a iniciar, ¿verdad?, desde el principio lo que hemos tocado, porque esto es importante tanto como para ministros, como para gente que sirven en la iglesia, como tanto para miembros de la iglesia, de mirar cuál es nuestro estado y por qué hacemos lo que estamos haciendo, porque sí, es verdad. Los candeleros era hay un estudio que di en la iglesia una vez, era una representación de los 7 espíritus de Dios. Y la iglesia necesita, para que la iglesia pueda caminar como tiene que caminar y bajo el poder de Dios, necesita el Espíritu de Dios en ese lugar. Y esto es prácticamente lo que el Señor les está diciendo. Voy a remover mi presencia de ahí. Si no se arrepientan. Así Esto es es. algo peligroso. Esto no Así nada más es. es cualquier cosa. Y a cada iglesia les habló un mensaje diferente, ¿verdad? Y pero de perder el primer amor, eso es algo que tenemos que cultivar. Dios no quiere que Dios no solamente quiere nuestras obras, sino Él quiere nuestro corazón. Lo que más Dios anhela de una persona es nuestro corazón. Restaurar el primer amor es volver a ese lugar donde Cristo era el centro, lo primero y lo más amado. Y tristemente en este mundo en que vivimos hay muchas cosas que toman o han tomado el lugar de Dios, y eso no lo podemos negar. ¿Y sabes el que tiene la culpa de eso? Somos nosotros. Así es. Si queremos que Dios nos siga empoderando, si queremos la presencia, la unción, el poder de Dios en nuestra vida, Gloria a Dios Dios. tiene que ser primero Aleluya. sobre That's right. todas las cosas. That's right. Hay una canción que dice, el centro de mi vida sea Jesús.
Ujú. de mi sed hasta el cielo, es. que Cristo sea el El centro, centro. que mi vida eres tú, Así es. mi vida eres tú. Cuando Dios es el centro de una iglesia, cuando Dios es el centro de una vida, no hay lugar para el diablo, no hay lugar para circunstancia, solamente hay lugar para el mover Así sobrenatural de es. Dios. Si la Así iglesia es, el día así de hoy, es. si las iglesias, todas las iglesias el día de hoy, tuviera es. Jesús en el centro, Gloria si a los Dios. pastores tuvieran a Jesús en el centro, chama. si los servidores tuvieran a Jesús en el centro, Aleluya. hubiera un mover, Right. hermano, hermana, como nunca te imaginas. That's No right. hubiera lugar para murmuración, no hubiera lugar para transición de iglesia a iglesia, porque estuvieras tan plantado, estuvieras tan encendido en De ese la lugar gloria donde de Dios. estás, Aleluya. que toda la iglesia sería en fuego y en Santo poder. Dios. So, esto es algo clave que nosotros el día de hoy, ¿sabe por qué te lo digo? Y yo voy a concluir antes de darle el tiempo al pastor, y que la palabra de Dios nos dice que en los últimos días el amor de muchos enfriará. se va a enfriar. Así es. Por esto es algo real y algo importante. Que nosotros como personas mantengamos ese amor encendida. No Así es. depende de nadie más que tú. Así es. Tú eres el único que puede mantener el fuego encendido y no es opcional. Claro, Dios nos da libre albedrío, pero es algo peligroso. Porque va a suceder. So que nosotros mantengamos esa lámpara, ese fuego encendida, esas altares constantemente en fuego, constantemente encendidas, para que no apague el amor en nosotros. Dios es el primer lugar en tu vida. Hazte esta pregunta en esta tarde, amado. ¿Dios es el primer lugar? ¿Ocupa el primer lugar en mi vida? ¿O lo ocupan mis hijos? ¿Lo ocupa mi trabajo? ¿Lo ocupan mis obligaciones? Dios es el primer lugar, porque cuando enciendes o restauras tu corazón al primer amor, Dios vuelve a ser el centro. Dios vuelve a ser el primero en todas las cosas. Para Dios primero, para Dios al último, para Dios el principio, para Dios el final. Amados hermanos, es tan interesante y es tan importante que volvamos a restaurar el primer amor cuando Aleluya. conocimos al Señor Jesucristo. Amen. Te pregunto esta pregunta en esta tarde: ¿dónde está tu corazón el día de hoy? Nadie lo puede contestar excepto tú. ¿Dónde está tu corazón el día de hoy? En mis hijos, en mi trabajo, en los quehaceres, en los problemas. ¿Recuerdas ese primer amor en tu vida? No estoy hablando de Cefustino. No estoy hablando de Marcela, no. Estoy hablando de ese primer amor cuando tú te entregaste a Dios. ¿Recuerdas lo que tú hacías? ¿Recuerdas cómo llegabas a la iglesia con esa pasión? ¿Cómo leías la Biblia con esa hambre de conocer más de Dios? ¿Recuerdas el tiempo de tu devoción en oración a Dios cuando tocaban una canción que te llegaba al corazón? Cómo allí, sin importar, simplemente levantabas tus manos y empezabas a adorar a Dios. ¿Recuerdas ese primer amor? Santo. ¿Lo recuerdas, amado? Entonces, y si hoy en día no está pasando igual o con más intensidad, entonces quiere decir que tu corazón se ha enfriado y necesita volver a ser restaurado. Hoy Dios puede volver a hacerlo, amados hermanos. Él te está esperando con los brazos abiertos. Ahí donde tú estás, no importando quién tú seas, ni a qué iglesia tú vayas, simplemente pregúntate estas preguntas. ¿Dónde está mi corazón el día de hoy? ¿En dónde lo tengo? ¿En mis hijos, mi casa, en mis carros, en mi trabajo, en mi economía? ¿Dónde está mi corazón? ¿Dónde estoy yo el día de hoy? El problema de todo, pastora, para poder avanzar en la vida necesitamos saber en dónde estamos. Yes. Y necesitamos recordar de dónde viene nuestra plenitud. Hay otra canción que dice, ¿verdad? Cantamos casi, yo creo, muchas iglesias en todo lugar. Cristo Jesús, tú eres mi plenitud. Si te tengo a ti, lo tengo todo. Fácil cantarlo, Así es. pero vivirlo. Si te tengo a ti, lo tengo todo. Mi amado, mi tesoro. La palabra de Dios dice que donde está nuestro tesoro, ahí estará nuestro corazón. ¿Dónde está nuestro tesoro? ¿Quién es nuestro tesoro?
¿Qué estamos o a qué estamos atesoreando? ¿El puesto? ¿El nombre? ¿El título? ¿O el que verdaderamente importa? Dios. Amén. Bueno, en esta tarde, ¿por qué no hacemos una oración, pastora? No nos dirigen una oración por aquellas personas que tal vez esta predicación les llegó, que Dios les habló, no fuimos nosotros, sino que Dios les habló y les dijo, escanea tu corazón como está. ¿Qué lugar yo ocupo en tu corazón? Y en esta tarde tal vez esas personas quisieran ser dirigidas a volverle a decir a Dios, Dios, dame otra vez ese fuego en mi corazón, ese primer amor, que yo te sirva con ese primer amor. ¿Nos puede dirigir en una oración, pastora, para despedirnos? Amén, oremos. Señor, más antes que nada, te damos gracias porque tu palabra siempre llega, Señor, a tiempo. Y tu palabra, Señor, es el que nos empodera para poder reflexionar, el que nos habla. Señor, y antes que nada queremos pedirte perdón. Sí, si Señor. ha habido cosas que ha tomado tu lugar, si ha habido cosas que hemos Sí, permitido Jesús. entrar y dejar el lugar que Sí, solo te Señor. pertenece a ti. Sí, Señor. Y si por causa de eso hemos permitido aún que el enemigo entre en nuestros hogares, en nuestras vidas, en nuestros corazones y ha bendito puesto, Dios. ha implantado desánimo, ha Sí, implantado bendito Dios. frialdad, Sí, ha Jesús. plantado desmotivación, Sí, ha Jesús. plantado depresión o X cosas, Señor, que solamente tú sabes, pero entendemos y entendimos esta noche que es un estado de corazón, que cada una de estas iglesias no era tanto lo que hacían, sino era el estado en que se encontraban, el estado de su corazón, el estado espiritual. Señor, en este día tú también Jesús. sabes que hay iglesias, y cuando Sí, yo digo Señor. iglesias, yo hablo a los templos, porque nosotros somos el templo de tu Espíritu Sí, Santo. Señor. Yo estoy hablando a las vidas en esta noche que están mirando, que van a mirar este mensaje, Señor, que entendemos bien que tu palabra nos advierte Sí, Jesús. que en los últimos tiempos el amor se va a enfriar en muchos. Señor, que recordemos esa palabra, que recordemos lo que tú nos has hablado y que no dejemos de hacer las primeras obras. Y si es que hay algo, Señor, que está tomando ese lugar, Señor, en este día hacemos la decisión de removerlo y de regresar. Señor. Si hay altares que se han, Señor, enfriado o que se han alejado, si están abandonados, que las personas hoy en día empiezan a reconstruir ese altar, que empiezan a reconstruir esa intimidad, esa conversación contigo, donde no nada más nosotros hablemos, sino donde también oímos tu voz hablándonos, donde oímos tu voz dirigiéndonos, corrigiéndonos, exhortándonos Sí, y también Jesús. dándonos un palabra de amor. Sí, Jesús. Señor, que no nada más esperemos recibirlo en la Sí, iglesia, Señor. sino que recibimos en nuestra vida Aleluya, yes. personal, que no solamente, Yes, Señor, yes, oímos yes. palabra en la iglesia, sino que oímos tu Señor. voz a Sí, través de tu Señor. palabra cuando lo leemos. Sí, Y si Jesús. es que hemos dejado de leer tu palabra, Sí, Jesús. o si lo leemos nada más por leerlo por encima, Jesús. pero en realidad no lo tomamos en cuenta, perdónanos. Sí, Señor. Y regrésanos, Señor, a ese hambre, Aleluya, yes, a ese hambre yes. de leer la misma voz tuya, Yes. porque toda palabra es inspirada por Sí, Dios. Jesús. Oh Señor, así que Padre, en Jesús, este día, que sí, tú Señor. empiezas a renacer Sí, bendito ese Dios. fuego, Sí, ese Señor. amor en cada Aleluya. persona en este día, Aleluya, Señor, y glory, que podamos yes. regresar a lo que es Sí, a la bendito adoración en espíritu y en verdad. Sí, bendito Que no Dios. solamente sean palabras Sí, que Jesús. cantamos, que no Aleluya. solamente sean melodías que Aleluya, tocamos, yes, Lord, que no yes. solamente sean himnos que tenemos Sí, de memoria, Jesús. sino que sea una canción nueva cada vez que cantamos, que sea algo Aleluya, yes, fresco, Lord, yes. que aunque sea la misma canción, pero Yes, que, Lord, que yes. el amor se renueva en nosotros y que Yes, cada Lord, vez que lo yes. cantemos, que cada vez que te adoremos, Sí, Jesús. renazca algo fresco Sí, en nuestras Jesús. iglesias, en nuestras vidas, en nuestra adoración, Señor. Señor, que haya Sí, algo Señor. profético cada vez que abrimos Aleluya, nuestra boca yes, yes. y que haya un nuevo mover, Señor, en estos Glory. tiempos, Yes, Padre. sí, Señor. Así que gracias por restaurar.
Sí, Jesús. Restaurar estas áreas, por Sí, restaurar, Jesús. por enseñarnos cómo restaurar bendito el Dios, primer sí, amor bendito Dios. y la importancia, Señor, Sí, Jesús. de esto, de restaurar nuestro Sí, corazón bendito Dios. y que nuestro Sí, corazón Jesús. esté entonados Sí, contigo. Jesús. Padre, bendigo a la audiencia en este momento. Ahí Sí, donde Padre ellos Santo. están, tú tócalos, háblales, Aleluya, levántalos, yes, Señor, que no sí, se Dios, queden sí, Señor. en el lugar donde están, Sí, sino que se Jesús. levantan aún más en este Sí, tiempo. Jesús. En el nombre de Jesús y decimos Gracias, amén. Señor. Amén. Amén. Bueno, esperamos que te haya servido esta hermosa plática. Le damos las gracias a nuestros hermanos colombianos, nuestros hermanos argentinos, nuestros hermanos de México, amén, que hemos estado recibiendo mucha notificación de ellos, de Colombia, de Argentina y de México. Qué bendición, amén. Qué bendición que tengamos esta audiencia. Fíjate hasta dónde está llegando estos mensajes a través de las redes sociales. Les bendecimos, hermanos argentinos, hermanos de Colombia y de México, que han estado ahí aportando y apoyando a Aleluya. este ministerio. Es una gran bendición, pastora, que las redes no tienen límites. Amén, así Amén. es. Ni Dios tiene límites. Aleluya, gloria a Dios. Gloria Bueno, a Dios. te vamos a dejar en esta tarde y que el Señor te bendiga y no será hasta el próximo miércoles, amén. No se te olvide de compartir los mensajes. El domingo a las 8 estaremos en nuestro otro programa acerca de despertar, amén, un programa de despertar con una tremenda palabra de parte de Dios, y creemos que Dios está haciendo buenas cosas en nuestro tiempo, y Dios va a seguir haciendo buenas cosas. Esto no le decimos adiós, sino hasta la próxima, pastora. Así es. Saludos a toda la audiencia, los que nos están mirando y los que nos van a mirar después. No se olviden también, tenemos otra programación en inglés los martes, amén, que también es una continuación de Despertar, pero en inglés. Espero a verlos todos ahí. I hope to see you all there. Que el Señor me los bendiga, los guarde y que atesoremos esta palabra en nuestro corazón. Hasta pronto. En la iglesia, fuente de vida, un manantial espiritual, inunda el alma de amor celestial, con poder para vencer. Cada día su gracia nos renueva. El amor de Jesús se ve en cada reunión. Su presencia nos llena. Nunca serás el mismo otra vez. Oh, no, toma de esta fuente. Atrévete a probar el poder espiritual que te hará cambiar. El amor de Jesús se manifiesta aquí, en la iglesia, fuente de vida. Vivirás en su luz sin fin. Yeah, yeah. Oh, tierra al testigo de milagros, de su gloria y su poder. Los corazones se transforman con la fe que hace renacer. Ven y siente su presencia, su amor que no tiene igual. En fuente de vida, el alma se sacia y nunca volverás a ser igual. Oh, toma de esta fuente. Atrévete a probar el poder espiritual
Jesús.